Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Hay noches que no terminan. Noches que se estiran como un chicle pegado al zapato. Interminables, pegajosas, crueles. Esa fue exactamente la clase de noche que me tragó entera aquel martes de septiembre. El reloj de la sala, ese reloj antiguo de péndulo que yo misma compré en un anticuario del Rastro porque a Mateo le pareció elegante, marcaba las 2 de la madrugada con su tic-tac despiadado. Cada segundo caía sobre mi cabeza como una gota de agua helada. 7 días. Llevaba 7 días sin saber nada de mi marido. 7 días sin escuchar la voz de mi suegra. 7 días caminando de un extremo a otro de esa casa enorme que, sin ellos, se había convertido en una especie de mausoleo silencioso donde solo resonaban mis propios pasos y mi propia angustia. Me llamo Alba. Tengo 41 años. Un negocio de catering que levanté con mis propias manos. 2 propiedades en alquiler que administro yo sola. Y un matrimonio que, según descubriría esa misma madrugada, no era más que una farsa bordada con hilos de oro falso. Pero déjenme contarles cómo empezó todo. Mateo, mi esposo, y su madre, la señora Pilar, se habían marchado exactamente una semana antes. Según me explicaron, necesitaban viajar al pueblo natal de Pilar para resolver un tema relacionado con unas tierras heredadas. Un asunto de notaría, dijeron. Papeles viejos, escrituras empolvadas, firmas pendientes. Yo quise acompañarlos. Me ofrecí incluso a manejar, porque el trayecto era largo, y Mateo se quejaba siempre de dolor de espalda cuando conducía más de 2 horas seguidas. Pero él me frenó en seco. No hace falta, mi amor. Va a ser un viaje aburridísimo. Puro trámite burocrático. Quédate, descansa. Aprovecha para atender tus contratos del catering. Cuando volvamos te invito a cenar a tu restaurante favorito. Y yo, como la tonta que era, porque sí, en ese momento era una tonta, y lo digo sin vergüenza, porque la confianza ciega es la forma más elegante de la estupidez. Acepté. No solo acepté. Les preparé la maleta con ropa limpia, les empaqué sándwiches para el camino y les di una cantidad generosa de dinero en efectivo para los gastos del viaje. Pilar me miró con esa expresión condescendiente que siempre tenía cuando yo le entregaba dinero, como si me estuviera haciendo un favor al recibirlo. Ni siquiera me dio las gracias. Se limitó a guardar los billetes en su cartera de piel, que yo le había regalado por su cumpleaños, y subió al coche sin voltear a verme. A partir del segundo día, sus teléfonos dejaron de funcionar. Los 2. Apagados. Muertos. Llamé a Mateo. Buzón de voz. Llamé a Pilar. Buzón de voz. Envié mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, audios. Todo quedó flotando en el vacío digital, sin palomitas azules, sin señal de vida. El tercer día comencé a preocuparme de verdad. El cuarto llamé a unos parientes lejanos que vivían cerca del pueblo de Pilar. Nadie los había visto. El quinto día ya no pude dormir. El sexto se me quitó el hambre. El séptimo, el que les estoy contando, yo era un fantasma deambulando por mi propia casa, con los ojos hinchados de tanto llorar y el estómago hecho un nudo de alambre de púas. Me senté en el sofá de cuero color crema. Ese sofá me había costado una fortuna. Lo encargué especialmente de una tienda italiana, porque Mateo dijo que quería algo de categoría para recibir a sus amigos. Sus amigos, que por cierto, jamás vinieron. Abracé mis rodillas contra el pecho y miré la pantalla apagada de mi teléfono, que descansaba sobre la mesa de cristal. Pedía en silencio, con toda la fuerza de mi alma, una señal, un solo mensaje, una llamada perdida, lo que fuera que me confirmara que seguían vivos. Dios mío, susurré con la voz rota, por favor, que estén bien, que no les haya pasado nada malo en esa carretera, porque eso era lo que me atormentaba. Me imaginaba un accidente de tráfico en alguna curva peligrosa, un asalto en una gasolinera solitaria, un derrumbe, un incendio. Mi cabeza fabricaba catástrofes a la velocidad de la luz, cada una peor que la anterior, y yo no tenía forma de verificar ninguna. Y entonces, como si el universo hubiera decidido responder a mi súplica de la manera más retorcida posible, sonó una notificación.
El sonido del WhatsApp atravesó el silencio de la madrugada como un disparo. Mi corazón pegó un brinco tan violento que sentí que se me reventaba el pecho. Agarré el teléfono con las dos manos. Me temblaban los dedos. Era una notificación del número de la señora Pilar. Sentí un alivio tan enorme que las lágrimas me brotaron solas. Viva. Estaba viva. Su teléfono estaba encendido. Funcionaba. Todo tenía que estar bien. «Gracias, Dios», exclamé. Y ya mis pulgares se preparaban para escribirle un mensaje largo, preguntándole dónde estaban, por qué habían desaparecido, si necesitaban algo, si debía ir a buscarlos. Pero mis dedos se quedaron flotando en el aire, paralizados, porque la notificación no era un mensaje dirigido a mí. Era un aviso de que Pilar había actualizado su foto de perfil. Algo se removió dentro de mi pecho. Una punzada extraña. Un presentimiento que me heló la sangre antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. ¿Por qué actualizar una foto de perfil a las 2 de la madrugada? ¿Por qué hacer eso antes de responder a las decenas de mensajes desesperados y las llamadas perdidas que le había dejado durante una semana entera? Contuve la respiración. Presioné el círculo verde de su foto de perfil. La imagen se cargó en la pantalla de mi teléfono, y en ese instante, y esto lo digo con absoluta certeza, mi vida anterior se partió en dos mitades irreconciliables. El antes y el después. La Alba ingenua y la Alba que nació esa madrugada. En la fotografía estaba Mateo, mi Mateo, el hombre por el que había llorado cada noche durante una semana, el hombre por el que recé rosarios completos, arrodillada, frente a la virgencita que tengo en la mesita de noche. Estaba ahí, con una sonrisa radiante que jamás me había dedicado en los últimos 2 años, vestido con un traje de novio color marfil, impecable, como sacado de una revista, y a su lado, aferrada a su brazo con la coquetería de quien se sabe triunfadora, había una mujer joven con un vestido de novia que destellaba bajo las luces de un salón de lujo. Su maquillaje era exagerado, su expresión era de una soberbia obscena, y su rostro, ¡ay!, su rostro, me era dolorosamente familiar. Valeria. La reconocí al instante. Una antigua compañera de trabajo de Mateo, que él me había presentado meses atrás, asegurándome con cara de santo que era solo una amiga, que yo no tenía por qué ponerme celosa, que no fuera insegura. Al otro lado de la feliz pareja, completando el cuadro de mi destrucción, estaba la señora Pilar, mi suegra, la mujer a la que yo mantenía económicamente desde hacía años. Sus medicamentos, su ropa, sus cremas, su peluquería, el dinero para sus reuniones con amigas, todo salía de mi bolsillo. Y ahí estaba ella, envuelta en un vestido de brocado dorado que debía costar lo que yo ganaba en un mes de trabajo, con un tocado elaborado, joyas de diamantes en el cuello y las muñecas, sonriendo con un orgullo que le desbordaba por cada arruga del rostro mientras sujetaba el hombro de su hijo, como si acabara de ganar la lotería. Pero lo que terminó de enterrarme fue el texto que acompañaba la foto, el pie de imagen que Pilar había escrito como si fuera un monumento a su propia crueldad. «Felicidades por tu boda, hijo querido. Te mereces todo esto. Por fin tienes una esposa digna de ti, hermosa y con clase. Digna de ti, hermosa y con clase». Cada palabra fue como un puñal oxidado girando dentro de mi pecho, porque lo que esas palabras decían entre líneas era que yo, Alba, la que pagaba todo, la que sostenía esa casa, la que se desvelaba trabajando para que ellos vivieran, como reyes, no era digna, no era hermosa, no tenía clase. Me quedé helada, literalmente. Sentí un frío que me subió desde las plantas de los pies hasta la coronilla, como si alguien me hubiera inyectado hielo líquido en las venas. Las lágrimas de preocupación que había derramado minutos antes se secaron de golpe. En su lugar apareció algo nuevo, algo que nunca había sentido con tanta claridad. Una rabia limpia, cristalina, tan afilada que podía cortar diamantes. «Boda», repetí en voz baja. Mi propia voz me sonó irreconocible, ronca, metálica. Mateo se casó. Todo este tiempo estuvieron celebrando una boda. Amplié la fotografía con los dedos. Los temblores habían desaparecido. Ahora mis manos estaban firmes, quirúrgicas, como las de un cirujano que se dispone a operar. Estudié cada detalle con ojos de halcón herido. El fondo de la imagen revelaba un salón de banquetes espectacular.
candelabros de cristal colgando del techo, arreglos florales importados, sillas cubiertas con telas de satén, una pista de baile reluciente. Esto no era una boda discreta organizada a escondidas en una habitación de pueblo. Era una celebración de lujo, de esas que cuestan cientos de miles de euros. Y ahí fue donde mi cerebro de empresaria, ese músculo que había entrenado durante 15 años levantando un negocio desde cero, se activó por encima del dolor. Porque las emociones son un lujo que una mujer de negocios no puede darse cuando está frente a una estafa. Y aquello era exactamente eso, una estafa. Hice cálculos rápidos. El hotel, los arreglos florales, el vestido de novia de diseñador, las joyas que lucía Pilar, el traje de Mateo, la comida, la música, las invitaciones. Mínimo 300.000 euros. ¿De dónde había sacado Mateo esa cantidad? Su sueldo como administrativo apenas le alcanzaba para llegar a la quincena. El mes anterior me había pedido dinero extra porque supuestamente su madre necesitaba análisis médicos costosos. 2 meses antes me dijo que no tenía para la reparación del coche. Cada vez que yo le preguntaba por sus finanzas, me respondía con evasivas y cambios de tema. Todo este tiempo, murmuré, y mis palabras sabían a veneno. Estuviste ahorrando de lo que yo te daba. Cada excusa falsa, cada gasto médico inventado, cada emergencia ficticia, todo fue para financiar esta traición. Tomé una captura de pantalla de la foto, luego otra, y otra más, desde distintos ángulos de la imagen ampliada. Guardé cada evidencia como quien guarda municiones para una guerra que sabe que será larga. Esa madrugada las lágrimas que derramé fueron las últimas que le dediqué a un hombre llamado Mateo. Pero no me derrumbé, no grité, no rompí un solo objeto de esa casa. Tenía demasiada dignidad como para darle ese espectáculo a las paredes. Me levanté del sofá, caminé hasta el ventanal que daba al patio delantero y miré la oscuridad con ojos nuevos. Tienen razón, suegra, dije en voz baja, como si Pilar pudiera escucharme a través de la distancia. Mateo se merece todo esto. Y ustedes dos se merecen exactamente lo que van a recibir cuando regresen. Los primeros rayos de sol entraron por las cortinas de seda, esas cortinas que yo compré e instalé con mis propias manos, pero su calor no logró penetrar el hielo que ahora habitaba en el centro de mi pecho. Yo seguía en la misma posición, sentada frente a mi teléfono con un 10% de batería, mirando la foto como quien estudia un expediente criminal. Porque eso era para mí ahora. Evidencia. Dejé el teléfono sobre la mesa y me incorporé. El llanto histérico, la desesperación descontrolada, el arrojarse al suelo clamando al cielo, eso se lo dejaba a las telenovelas. Yo era una mujer que había levantado un negocio de catering desde un garaje prestado hasta convertirlo en una empresa con 15 empleados y contratos, con los mejores hoteles de Madrid. Una mujer que manejaba crisis, logísticas, negociaba con proveedores tercos y resolvía desastres de último minuto sin despeinarse. Y esta situación, por muy devastadora que fuera para mi corazón, era exactamente eso. Una crisis que debía manejar con cabeza fría y manos firmes. Me puse a calcular. Una fiesta como la de la foto debía superar con creces los 300.000 euros. Probablemente más, considerando que la fotografía mostraba un hotel de lujo de primera categoría. Mateo había vaciado nuestra cuenta conjunta el mes pasado. 200.000 euros que desaparecieron con la excusa de una supuesta reparación urgente en casa de un pariente lejano. Pero eso no alcanzaba ni para la mitad de lo que vi en esa imagen. ¿De dónde había salido el resto? Un préstamo bancario estaba descartado. A Mateo le habían rechazado créditos en todos los bancos donde intentó. Su historial crediticio era un desastre. ¿Un prestamista informal? Posible, pero las cantidades no cuadraban. ¿Amigos? Mateo no tenía amigos con ese nivel de recursos. Y entonces, como un rayo que parte un árbol por la mitad, una sospecha terrible me cruzó la mente. Sentí que las piernas me fallaban y me tuve que apoyar en la pared. No por dolor, por terror. Me dirigí con pasos decididos al despacho de Mateo en la planta baja. Esa habitación que él siempre mantenía cerrada con llave bajo la excusa de que era su espacio privado, su refugio de creatividad e inspiración. Yo, como buena esposa comprensiva, había respetado esa regla durante años. Pero esa mañana la palabra privacidad
ya no existía en mi vocabulario. La puerta estaba cerrada. Fui a la cocina, saqué la caja de herramientas y volví con un destornillador plano. Años atrás, cuando la puerta del baño se atascó y Mateo estaba en el trabajo, aprendí a desarmar cerraduras viendo tutoriales en Internet. Esa habilidad que parecía inútil resultó ser providencial. 10 minutos después, la cerradura cedió con un clic satisfactorio. El olor a tabaco rancio y aire estancado me golpeó las fosas nasales. Papeles regados sobre el escritorio, un cenicero rebosante de colillas, carpetas desordenadas. Pero mis ojos fueron directo al rincón, donde sabía que estaba lo que buscaba. Una caja fuerte de acero empotrada en la pared, disimulada detrás de un cuadro abstracto sin valor. Ahí era donde Mateo guardaba los documentos importantes de la familia. Yo conocía la combinación. Era la fecha de nuestro aniversario de bodas. Qué irónico, ¿verdad? Usar la fecha de un matrimonio que estaba pisoteando para proteger los papeles que sustentaban ese mismo matrimonio. Teclé los números. La luz pasó de roja a verde. La puerta se abrió. Revisé el contenido con manos temblorosas pero metódicas. Pólizas de seguro, certificados de nacimiento, nuestro certificado de matrimonio, que en ese momento me provocó náuseas. Pero lo que busqué en el fondo, donde debía estar una gruesa carpeta azul que contenía la escritura de «propiedad de la casa», no estaba. Saqué todo. Esparcí cada papel por el suelo. Revisé 2, 3, 4 veces. La carpeta azul había desaparecido. Y con ella, la escritura original de la casa en la que yo vivía. Esa casa cuyo terreno era herencia de los padres de Mateo, sí, pero cuyas paredes, pisos, techos, instalaciones, cada centímetro construido, había sido financiado exclusivamente con mi dinero. Cuando nos casamos, lo que existía en ese terreno era una ruina a punto de derrumbarse. Fui yo quien invirtió millones en demoler la estructura vieja y levantar desde los cimientos la residencia de 2 plantas donde vivíamos. Fui yo quien la amueblé, quien eligió cada azulejo, cada grifo, cada lámpara. Nuestro acuerdo verbal era que la casa sería patrimonio común para el futuro de nuestros hijos. Pero Mateo siempre postergaba el cambio de titularidad de la escritura con excusas sobre trámites burocráticos complicados. Ahora entendía por qué. «Mateo», murmuré, apretando los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «No me digas que fuiste capaz». La sospecha se transformó en certeza casi matemática. Mateo se había llevado la escritura. Y la única razón por la que alguien desaparece durante días con la escritura original de una propiedad es para usarla como garantía, para hipotecarla, para convertir mi trabajo, mi sudor, mis noches en vela, en dinero fácil que gastó en una fiesta obscena con otra mujer. Necesitaba confirmar. No podía actuar solo con suposiciones. Necesitaba pruebas. Y sabía exactamente a quién llamar. Beatriz, mi amiga de la universidad, directora de sucursal de uno de los bancos privados más importantes de Madrid. Si Mateo había hipotecado algo, Beatriz tenía acceso a las bases de datos interconectadas del sistema bancario para verificarlo. Eran las 7 de la mañana. Marqué su número. 3 tonos. «Alba, mujer, ¿a qué debo el honor tan tempranito? ¿Me invitas a desayunar?», contestó Beatriz con su habitual tono alegre. Intenté que mi voz sonara normal. Fracasé miserablemente. «Bea, necesito tu ayuda. Es urgente. Se trata de Mateo». El silencio al otro lado fue inmediato. Beatriz me conocía demasiado bien. «¿Qué pasó, Alba?». Le conté todo de un tirón, sin respirar apenas. La desaparición de una semana, los teléfonos apagados, la foto de WhatsApp, la boda con Valeria, la escritura que faltaba de la caja fuerte. Cuando terminé, la respuesta de Beatriz fue un insulto tan contundente que preferí no repetirlo. «Mándame ahora mismo el DNI de Mateo y todos sus datos», me dijo con la voz transformada, seria como un bisturí. «Voy a revisar el sistema de la asociación bancaria. Dame una hora». Colgué. Esa hora fue la más larga de mi vida. Caminé por la casa tocando las paredes de mármol del salón, acariciando el sofá de terciopelo que había encargado especialmente del extranjero, levantando la vista hacia la lámpara de araña de cristal que compré en una subasta. Cada rincón llevaba el sello de mi esfuerzo.
Cada centímetro cuadrado de esa casa era el resultado de mis madrugadas, mis cálculos, mis riesgos empresariales. Y la posibilidad de que todo eso estuviera a punto de desaparecer por la ambición de un hombre que no era capaz de distinguir el debe del haber, me producía una furia tan intensa que sentía que me quemaba por dentro. Exactamente 50 minutos después, sonó el teléfono. Vi el nombre de Beatriz en la pantalla y contesté antes de que completara el primer timbrazo. «Dime, Bea, ¿qué encontraste?» Su voz sonaba grave, pesada, como quien tiene que dar una noticia que le duele en el alma. «Alba, necesito que seas fuerte para escuchar esto. Ya estoy preparada para lo peor. Dímelo». Lo confirmé. Hace 3 meses se otorgó un préstamo por una cantidad enorme a nombre de Mateo, con la escritura de tu casa como garantía. No lo tramitó en mi banco, sino en el Banco Cantábrico, pero los datos están interconectados en el sistema, y el estado actual del préstamo es... Hizo una pausa que me pareció eterna. Mora total. Categoría 5 de impago. No ha pagado ni un solo céntimo de intereses desde el primer mes. El banco ya envió 3 cartas de advertencia a tu dirección. Si no hay respuesta, van a proceder con la ejecución hipotecaria de inmediato. Alba, esa casa está a punto de ser subastada. El teléfono casi se me resbala de la mano. Tuve que sentarme en el frío suelo del despacho, porque las piernas dejaron de sostenerme. 3 meses. Mateo había planeado todo esto desde hacía 3 meses. 3 meses fingiendo ser mi esposo mientras organizaba su nueva vida con otra mujer. 3 meses robándome la escritura, sacando el dinero, dejándome sentada sobre una bomba de tiempo a punto de explotar. El monto del préstamo era de 2 millones de euros. 2 millones. Una cifra que me revolvió el estómago. 2 millones para financiar su vida de lujo, con Valeria, sus regalos a Pilar, sus trajes nuevos, su fiesta ostentosa, sus vacaciones. «Alba, ¿estás ahí? ¿Quieres que vaya para allá?» La voz preocupada de Beatriz me sacó del abismo. «Estoy bien, Bea», respondí, y mi propia voz me sonó extrañamente calmada, como el mar antes de un tsunami. «Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer». Colgué. Me quedé un momento mirando la caja fuerte vacía. El dolor en mi corazón se fue transformando lentamente, como el plomo que se convierte en acero al fuego, en algo mucho más poderoso, una determinación helada, absoluta, implacable. Los hechos estaban confirmados. Mi casa estaba perdida. Mateo lo había destruido todo. Pero si ese barco se iba a hundir, yo no me hundiría con él. Saltaría al bote salvavidas antes de que el agua cubriera la cubierta y dejaría que las ratas que habían perforado el casco se ahogaran con su propia avaricia. Me levanté, me sacudí la ropa y salí de ese despacho como una mujer, completamente distinta a la que había entrado. «Muy bien, Mateo. Muy bien, suegra», murmuré mientras recorría con la mirada mi casa por última vez, evaluándola como quien tasa un inmueble. «¿Quisieron jugar con fuego? Yo les voy a traer la gasolina». El timbre de la puerta sonó con insistencia a las 10 de la mañana. 2 hombres de complexión robusta, con camisas formales y maletines de cuero, esperaban en la terraza. El mayor se presentó como el señor Pérez, del equipo de gestión de activos dudosos del Banco Cantábrico. Venían a notificar que el proceso de subasta era inminente. Me informaron de que las 3 cartas de advertencia habían sido recibidas y firmadas por una tal señora Pilar. Por supuesto, mi querida suegra. Había interceptado y ocultado cada carta para que yo no descubriera la hipoteca. Cómplice hasta la médula. El señor Pérez me mostró una copia del contrato de préstamo. Cuando vi la cantidad, 2 millones de euros, negro sobre blanco, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue lo que encontré en la última página. Mi nombre en la sección de consentimiento del cónyuge, junto con una firma que no era mía. Una caligrafía torpe, rígida, evidentemente falsificada. Mateo había falsificado mi firma para sacar el préstamo. Fraude, malversación, falsedad documental, capas y capas de delitos acumulados como escombros. «Señora, ¿se encuentra bien?», me preguntó el señor Pérez al ver mi expresión. Lo miré con una calma que debió parecerle perturbadora. «¿Cuánto tiempo nos queda?». 72 horas para el desalojo voluntario. Después,
la ejecución forzosa y la subasta. 3 días, 72 horas. Para una persona normal, habría sido una sentencia de muerte. Para mí, fue más que suficiente. Procedan según el protocolo, señor Pérez, respondí con serenidad. ¿Quiere decir que va a pagar la deuda? Esbocé una sonrisa amarga. No, señor Pérez. No tengo 2 millones de euros ni pienso pagar un céntimo de una deuda que no contraje y que se gastaron sin mi consentimiento. Procedan con la subasta. Si es necesario, pueden demoler la estructura para un nuevo proyecto. Este ya no es mi problema. Es el problema de mi marido. Me miró como si estuviera loca, pero yo estaba más cuerda que nunca. Cuando se fue, me apoyé contra la puerta cerrada y respiré profundo. El plan ya estaba cristalizando en mi cabeza con la precisión de un mecanismo de relojería. Si la casa iba a ser subastada, el precio se desplomaría. La ubicación del terreno era privilegiada, en una de las mejores calles del barrio de Salamanca. Los promotores inmobiliarios matarían por un terreno así, y yo conocía al promotor perfecto. Marqué el número del señor Morales, un veterano del sector inmobiliario que había sido mi mentor empresarial durante años. Llevaba tiempo buscando terrenos en esa zona para ampliar un complejo de apartamentos. Señor Morales, soy Alba. ¿Sigue buscando terrenos por Salamanca? Tengo uno que le va a interesar mucho. Amplio, ubicación inmejorable, listo para construir. Pero tengo una condición. En cuanto cierre el trato, el edificio que hay encima debe ser demolido de inmediato. Quiero ese terreno limpio, plano, sin un solo escombro. ¿Me entiende? La voz entusiasta al otro lado me confirmó que había encontrado la pieza clave de mi ajedrez. Lo siguiente fue la operación más meticulosa y satisfactoria de mi vida. La recuperación de todo lo que era mío. Llamé a una empresa de mudanzas profesional. 3 camiones grandes, 10 operarios, trabajo contrarreloj. El objetivo, vaciar esa casa por completo antes de que se pusiera el sol del día siguiente. Y cuando digo vaciar, digo vaciar. El sofá de cuero que yo compré, al camión. El televisor de pantalla plana, al camión. El sistema de sonido, el refrigerador, la lavadora, las cortinas de seda, los cuadros, los cristales de Swarovski, la vajilla, los aires acondicionados que mandé instalar en cada habitación, las lámparas decorativas, la ropa de cama, los utensilios de cocina. Todo fue embalado y cargado con precisión militar, porque el 99% de lo que contenía esa casa lo había pagado yo. Y lo que es mío, es mío. En el armario de Mateo encontré los trajes, chaquetas y zapatos de marca que yo le había comprado a lo largo de los años. Todo fue a cajas etiquetadas como donación. Solo dejé unas cuantas camisetas viejas y agujereadas y unos pantalones cortos desgastados tirados en el suelo. En la habitación de Pilar fui aún más quirúrgica. Me llevé el colchón ortopédico de calidad de hotel que le compré para que no le doliera la espalda. En su lugar dejé la cama vieja de madera carcomida por termitas que ella tenía en su pueblo, antes de mudarse a mi casa. Un toque de nostalgia para la señora. En medio de la mudanza, Mateo llamó. Era la 5ª vez en el día. Si seguía ignorándolo, podría sospechar y volver antes de tiempo. Así que contesté, modulando la voz para sonar como siempre. Hola, Mateo. Por Dios, Alba, ¿dónde te habías metido? Llevo llamándote toda la mañana. De fondo se oía el sonido de olas y música relajante. Estaban en la playa, de luna de miel con mi dinero. Perdona, estuve limpiando la casa. Tenía el teléfono en silencio. No mentía. Técnicamente, estaba haciendo una limpieza profunda. Bueno, solo llamaba para decirte que mi madre y yo llegamos pasado mañana. El asunto de las tierras se complicó un poco. Claro, Mateo. Tómate tu tiempo. Disfruta. Cada palabra mía tenía un doble filo que él era demasiado arrogante para percibir. Ah, y mi madre dice que no olvides regar sus orquídeas. Si se mueren, se enojará mucho. Miré hacia la terraza. Las macetas de orquídeas de Pilar, compradas con mi dinero, ya estaban cargadas en el camión número 2. No te preocupes, Mateo. Las plantas de tu madre están siendo trasladadas a un lugar donde van a estar mucho mejor. Eres una esposa muy confiable, Alba. Bueno, te dejo. Tengo una reunión con el abogado del pueblo. Reunión con el abogado. Seguramente la única reunión que tenía,
Era con un mojito y una toalla de playa. Colgué, y me permití sonreír por primera vez en una semana. Ríete todo lo que quieras, Mateo, pensé. Pasado mañana se te va a olvidar cómo se sonríe. Al anochecer, la transformación era total. La casa, que horas antes era un palacio lleno de lujos y comodidades, ahora era un cascarón vacío. El suelo de mármol estaba desnudo, sucio con las huellas de los zapatos de los operarios. Las paredes mostraban las marcas rectangulares más claras donde antes colgaban cuadros. El eco de los pasos retumbaba por los corredores desiertos. Lo único que quedaba eran trastos inservibles. Una mesa de comedor con una pata rota que heredó el padre de Mateo. Sillas de plástico, rotas, montones de revistas viejas. Hasta las bombillas las cambié. Puse unas de 5 vatios que emitían una luz patética y lúgubre. Si iban a regresar a esa casa, quería que la encontraran exactamente como se merecían. Despojada, fría, miserable. Un reflejo perfecto de lo que su traición me había hecho sentir. Antes de irme, saqué un sobre blanco de mi bolso. Dentro estaba la demanda de divorcio, firmada esa misma tarde. Lo dejé en el suelo, en el centro de la sala vacía. Un regalo de bienvenida. Salí, dejé la cerradura rota a propósito para que el personal del banco pudiera entrar sin problemas, subí a mi SV negro, registrado a nombre de mi empresa y por lo tanto a salvo de cualquier embargo, y arranqué sin mirar atrás. Al día siguiente, la maquinaria pesada del señor Morales estaba lista. 2 excavadoras amarillas, monstruos de acero con brazos articulados, esperaban frente a lo que alguna vez fue mi hogar. A las 7 en punto de la mañana, el primer golpe destrozó la valla blanca que tanto enorgullecía a Pilar. El muro se desmoronó como galleta seca, luego el jardín, luego el balcón del dormitorio, luego el salón, luego todo. Yo observaba desde mi coche, estacionada a una distancia prudente. Vi cómo cada pared caía, cómo cada teja se hacía añicos, cómo los escombros se amontonaban donde antes había habitaciones llenas de recuerdos que ahora me daban asco. A las 3 de la tarde, la casa había dejado de existir. Solo quedaba un terreno plano de tierra roja, limpio, vacío, como una pizarra borrada. Me había costado años construirla. Se tardó medio día en demolerla. Igual que la confianza. Años para levantarla, un instante para destruirla. Antes de irme, coloqué una cámara oculta en las ramas de un árbol frente al terreno, conectada a mi teléfono. No quería perderme ni un segundo de lo que vendría al día siguiente. Esa noche, en mi nuevo apartamento, un ático luminoso en el piso 25, alquilado, con dinero que siempre mantuve separado de la cuenta conjunta que Mateo había dilapidado, dormí profundamente por primera vez en una semana. Al despertar, revisé el Instagram de Valeria. Su última publicación era una foto de 3 billetes de avión en primera clase a Madrid, con el siguiente pie de imagen. Fin de las vacaciones. Vuelta a la realidad. Lista para entrar en la casa de mis sueños, con mi amado esposo. La casa de sus sueños. Casi me ahogo de la risa. Sigue soñando, Valeria, murmuré mientras me servía un café, porque cuando despiertes esta tarde, la realidad va a ser una pesadilla que no te imaginaste ni en tus peores noches de insomnio. El avión de Mateo aterrizaba al mediodía. La maquinaria pesada del señor Morales ya había hecho su trabajo. La cámara oculta estaba grabando. La demanda de divorcio estaba presentada. Las pruebas de la falsificación de mi firma estaban en manos de mi abogado. Y yo estaba sentada en mi ático, impecable, maquillada, con un vestido granate nuevo y unos tacones de aguja que hacían temblar el suelo cuando caminaba. Todo estaba listo. Solo faltaba que el telón se levantara. El mediodía de Madrid ardía como una plancha caliente sobre el asfalto. Desde mi ático en el piso 25, la ciudad parecía un tablero de ajedrez diminuto donde las piezas se movían sin saber que alguien las observaba desde arriba. Yo era esa alguien. Sentada junto al ventanal con una taza de café ya fría entre las manos, con el teléfono apoyado en la rodilla mostrando la imagen en tiempo real de la cámara oculta. El terreno vacío, rodeado por la cinta de Inmobiliaria Morales, se veía perfectamente nítido en la pantalla. La tierra roja brillaba bajo el sol como una herida abierta en medio de las mansiones vecinas. Miré el reloj, las 12:15.
El vuelo de Mateo ya debía haber aterrizado. Me los imaginé en la sala de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez. Mateo empujando el carrito de maletas, con la soberbia de un emperador que regresa de conquistar tierras lejanas. La señora Pilar colgada del brazo de Valeria, las dos pavoneándose como si el suelo del aeropuerto no fuera digno de sus zapatos. Seguramente irían hablando de mí, de cómo me echarían de la casa, de cómo Valeria ocuparía mi lugar en el dormitorio que yo diseñé, en la cocina que yo equipé, frente al espejo que yo elegí. Se estarían repartiendo mi vida como buitres sobre un cadáver que todavía respira. Lo que no sabían es que el cadáver ya se había levantado y les había preparado su propio funeral. Recibí un mensaje de Mateo a las 12:30. Ya aterrizamos. Vamos para allá. ¿Tienes listo el cordero asado de mi madre? Ni siquiera me digné contestar. Ya no hacía falta sostener la farsa. Dejé el teléfono sobre la mesa y me acerqué al espejo del recibidor. Me miré despacio. El vestido granate me quedaba como si lo hubieran cosido sobre mi cuerpo. El pelo recogido en un moño, elegante. Los aretes de oro que me regalé a mí misma el año pasado por haber conseguido el contrato más grande de mi carrera. Los tacones de aguja negros que añadían 10 centímetros a mi estatura y un siglo a mi autoridad. No parecía una mujer abandonada. Parecía exactamente lo que era. Una mujer que había decidido dejar de ser víctima para convertirse en veredicto. Agarré las llaves de mi coche y salí. La aplicación de la cámara me envió una alerta a la 1:15 de la tarde. Movimiento detectado. Estacioné mi SUV a una cuadra del antiguo complejo residencial bajo la sombra de un plátano y abrí la transmisión en vivo en la pantalla de mi teléfono. Un monovolumen negro de alquiler acababa de detenerse frente al número 88 de la calle. Y entonces, amigas, sucedió el momento que me sostuvo durante aquellos días de preparación silenciosa. El momento por el cual aguanté cada impulso de gritar, de insultar, de romper cosas. El momento que justificó cada hora, invertida en planificar, cada llamada, cada documento, cada firma en papeles legales. El espectáculo. Desde la pantalla de mi teléfono, con una nitidez que agradecí en el alma, vi cómo Mateo descendía del monovolumen con su porte de galán de pueblo, estirando el cuello, buscando con la mirada las columnas blancas y la valla alta que solía marcar el límite de lo que él llamaba su propiedad. Pero lo que sus ojos encontraron fue algo radicalmente distinto. Un terreno plano, vacío, de tierra rojiza compactada, sin un solo ladrillo en pie, rodeado por cinta amarilla y un cartel enorme de Inmobiliaria Morales que proclamaba la nueva propiedad del terreno. La cara de Mateo. Dios mío. Ojalá pudiera describir con exactitud lo que vi en esa pantalla, pero creo que no existen palabras suficientes en ningún idioma. Fue como ver a alguien caer al vacío en cámara lenta. Primero la confusión, después la negación, después el horror, y finalmente un desmoronamiento total, como si le hubieran desconectado los cables que sostenían su arrogancia y su cuerpo entero se viniera abajo. Pilar salió del coche tambaleándose. Su vestido caro arrastraba por el asfalto, pero a ella eso ya no le importaba. Corrió, si es que a ese trote desesperado de mujer mayor se le puede llamar correr, hacia el solar vacío, y comenzó a dar vueltas como una gallina descabezada, escarbando la tierra con las manos, gritando que dónde estaba su casa, su armario, su oro, su dinero escondido bajo el colchón. Los vecinos empezaron a asomarse. Algunos grababan con sus teléfonos, otros murmuraban detrás de las cortinas. Era, literalmente, el circo más triste y más justo que se había montado jamás en ese barrio exclusivo de Salamanca. Y Valeria. Valeria fue la parte que no me esperaba disfrutar tanto. La vi bajar del coche con sus tacones altísimos, su sombrero de playa ridículo, su maquillaje derritiéndose bajo el sol madrileño. La vi mirar el terreno vacío con una expresión que iba mutando de la perplejidad al pánico, del pánico a la furia, de la furia al cálculo frío de una mujer que acaba de darse cuenta de que apostó al caballo equivocado. La escuché, porque la cámara tenía micrófono, gritarle a Mateo que dónde estaba el palacio que le había prometido, que por qué la había traído a un campo de tierra, que ella no se había casado con un mendigo. El señor Jiménez, el vigilante del complejo, se acercó con su paso tranquilo y su barbilla bien alta.
Ya no era el empleado servil que antes se inclinaba ante Mateo. Ahora trabajaba para el señor Morales, el nuevo dueño del terreno, y su lealtad había cambiado de bando con la misma facilidad con la que cambia la marea. Le informó a Mateo, con una frialdad deliciosa, que la propiedad había sido subastada por impago total del préstamo, adquirida por Inmobiliaria Morales, y que si no abandonaban el lugar de inmediato, llamaría a seguridad para sacarlos por la fuerza. Mateo se desmoronó. Lo vi en la pantalla. Sus rodillas cedieron y quedó arrodillado sobre la tierra roja, con la citación del banco arrugada en la mano, el traje de marca que yo le compré, empapado de sudor, los ojos desorbitados de un hombre que acaba de comprender que el suelo bajo sus pies dejó de existir mientras él bailaba sobre él. Pero lo mejor estaba por venir, porque Valeria, mi querida Valeria, demostró ser exactamente la clase de persona que yo sospechaba que era. Le arrojó unos billetes al chofer para pagar el servicio, recuperó su maleta del maletero y se largó sin mirar atrás, llamando a Mateo estafador y a Pilar vieja embustera. El matrimonio más corto y más caro de la historia de Madrid acababa de terminar en un solar vacío, bajo el sol inclemente, frente a los teléfonos de una docena de vecinos que ya estaban subiendo el video a sus grupos de WhatsApp. Guardé mi teléfono, arranqué el coche y conduje hasta mi oficina con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, porque el espectáculo todavía no había terminado. Faltaba el acto final. Llegaron a mi oficina de catering 1 hora después. Los escuché desde el segundo piso. La voz ronca de Mateo gritando en el vestíbulo, exigiendo verme, insultando a mi recepcionista. La voz quejumbrosa de Pilar arrastrándose detrás de él, lamentándose de que le dolían las piernas, de que tenía hambre, de que necesitaba sentarse. Mis empleados los miraban con una mezcla de asombro y vergüenza ajena. Conocían a Mateo como el marido de la jefa que aparecía de vez en cuando a pedir dinero, pero nunca lo habían visto así, sudoroso, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre de rabia y desesperación. Los dejé subir. Los esperé en lo alto de la escalera. Cuando Mateo me vio, se detuvo en seco. Creo que en ese instante, al mirarme de abajo hacia arriba, yo impecable, serena, radiante, y él destruido, sucio, derrotado, comprendió por primera vez la magnitud de su error. No había derrotado a una esposa sumisa. Había despertado a una adversaria que llevaba años acumulando fuerza en silencio. «No necesitas gritar, Mateo. Esto es un lugar de trabajo, no la jungla», le dije con una voz tan plana que podía haber congelado el aire. Pilar asomó detrás de él, con el rostro manchado de polvo, lágrimas y maquillaje corrido. Parecía una caricatura grotesca de la mujer orgullosa que había posado con diamantes en la foto de WhatsApp. «Mala mujer», me espetó. «Nuestra casa está destruida. Tú lo sabías, ¿verdad? Te confabulaste con el banco para dejarnos en la calle». Mateo dio un paso hacia mí y me señaló con el dedo. Ese gesto que tantas veces había usado para intimidarme, para señalar mis supuestos defectos, para hacerme sentir pequeña. «Tienes que compensarnos, Alba. Tú tienes dinero. Resérvanos un hotel ahora mismo. Transfiere dinero a mi cuenta para comida. Mis tarjetas están bloqueadas porque no pagaste las facturas de este mes». Me reí. Una risa breve, seca, que resonó por las escaleras como un latigazo. Bajé despacio. Un escalón. Otro. El sonido de mis tacones contra los peldaños de madera marcaba un ritmo que a Mateo debió sonarle como un conteo regresivo. «¿Compensarlos?», repetí, deteniéndome a 2 pasos de él. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin odio, con la indiferencia glacial de quien observa a un insecto bajo una lupa. «¿Sobre qué base exacta tengo yo que compensarlos? La casa estaba a nombre de tu difunto padre. La deuda la contrajiste tú. El contrato del préstamo lo firmaste tú. El dinero lo gastaste tú en fiestas y en una nueva boda. Mi responsabilidad en todo esto es exactamente 0. Soy tu marido. Nuestro patrimonio es ganancial», gritó, y su voz se quebró a mitad de la frase. «Te equivocas», interrumpí, y sentí como cada palabra salía de mi boca afilada como una hoja de bisturí. Los bienes adquiridos antes del matrimonio, los generados por el esfuerzo individual de cada cónyuge, no son gananciales. Mi abogado me lo explicó con lujo de detalles.
Y hablando de detalles, levanté la mano derecha. Sostenía una carpeta amarilla que le lancé al pecho con un gesto preciso. Él la atrapó torpemente, como quien recibe un objeto que le quema. «Ábrela». Lo hizo con dedos temblorosos. Adentro había 2 documentos. El primero era la demanda de divorcio. El segundo, un informe pericial caligráfico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que demostraba, con evidencia irrefutable, que la firma mía que aparecía en el contrato de préstamo del Banco Cantábrico era una falsificación. El color abandonó el rostro de Mateo como si alguien le hubiera abierto una válvula de drenaje. Pasó de rojo furioso a blanco papel en menos de 3 segundos. Gotas de sudor frío le corrieron por las sienes. «Falsificaste mi firma para hipotecar la casa», le dije, acercándome un paso más, bajando la arite voz hasta convertirla en un susurro que solo él y Pilar podían escuchar. «Eso es falsedad documental. Artículo 390 del Código Penal. Hasta 6 años de prisión. Y tengo todas las pruebas, Mateo. Todas. La copia del contrato con la firma falsa, el informe pericial, las capturas de pantalla de la foto de tu boda, los registros bancarios del préstamo, las declaraciones juradas de testigos. Mi abogado tiene un expediente tan grueso que podría usarlo como ladrillo para construir una nueva casa». Mateo dejó caer la carpeta. Sus piernas temblaban. La amenaza de la cárcel era infinitamente más aterradora que la pérdida de un inmueble. Porque un hombre sin casa puede dormir en la calle, pero un hombre tras las rejas pierde algo mucho más valioso: la libertad de seguir fingiendo que es alguien importante. «Alba, Alba». Su voz se convirtió en un gemido lastimero. El tono de macho dominante que usaba para darme órdenes había desaparecido por completo. En su lugar quedaba el balbuceo patético de un niño atrapado en su propia travesura. «No hagas esto. Me equivoqué. Hablémoslo. Puedo explicarlo. Fue por un negocio urgente. ¿El negocio de volver a casarte?». Lo corté sin piedad. «No me insultes con más mentiras, Mateo. Vi la foto de tu fiesta. Una celebración espléndida, por cierto. Lástima que duró una noche y las consecuencias las vas a pagar el resto de tu vida». Pilar, que hasta ese momento había estado muda de espanto, se dejó caer al suelo y se aferró a mis piernas con ambas manos. Las lágrimas le brotaban a chorros, arrastrando lo que quedaba de su maquillaje, dejándole el rostro como un cuadro mal pintado bajo la lluvia. «Perdóname, hija. Me equivoqué. No nos eches. No tenemos a dónde ir. Me duelen las piernas. No hemos comido desde esta mañana. Llévame contigo. Te prometo que seré buena suegra». La miré desde arriba. Esa mujer arrodillada a mis pies, suplicando con la misma boca que una semana antes, había escrito bajo la foto de la boda de su hijo con otra mujer: «Te mereces todo esto. Por fin tienes una esposa digna de ti». La misma mujer que interceptó las cartas del banco para que yo no descubriera la hipoteca. La misma que durante años me trató como una sirvienta con chequera, exigiéndome dinero para sus lujos mientras se burlaba de mí a mis espaldas. Retiré mi pierna de su agarre con suavidad, pero con firmeza. «Lo siento, suegra. En la calle de al lado hay un albergue para personas sin techo. Ahí la comida y el alojamiento son gratuitos. Mi oficina es un espacio para gente que trabaja con honestidad, no para quienes viven de explotar a los demás». «Eres cruel, Alba», bramó Mateo, y su voz rebotó por las paredes de mi oficina como el aullido de un animal acorralado. Lo miré fijamente. «¿Cruel? ¿Yo?», repetí con una calma que a mí misma me impresionó. «Dime una cosa, Mateo. ¿Qué es más cruel? ¿Una mujer que se defiende de una estafa? ¿O un marido que hipoteca en secreto el hogar donde duerme su esposa para financiar una boda con su amante?» El silencio que siguió fue tan denso que podía masticarse. Mateo no tenía respuesta. No la había. No la habría nunca. Me giré hacia el señor López, mi jefe de seguridad, que esperaba junto a la puerta con 2 operarios de almacén, hombres fornidos y de mirada seria. «Señor López, acompaña a estas personas a la salida. Están alterando el ambiente laboral». «Espera, Alba». Mateo intentó un último avance desesperado. «Retira la denuncia. Haré lo que sea. Pagaré la deuda. Buscaré trabajo. Pero la cárcel no. Por favor. La cárcel no». Lo miré por última vez. Y en ese instante supe que lo que iba a decir a continuación
No era venganza, era justicia, porque la venganza es caliente, impulsiva, torpe, y lo que yo había construido durante esos días era algo frío, calculado y legalmente blindado. La primera citación de la comisaría te llegará esta semana. Preséntate. Si no lo haces, serán ellos quienes vengan a buscarte. Y créeme, Mateo, un arresto con esposas duele mucho más que una comparecencia voluntaria. Pero entonces hice una pausa, porque había algo más. Algo que llevaba días planificando y que constituía el verdadero golpe final. No la demolición de la casa, ni el divorcio, ni la denuncia penal. Todo eso era necesario, sí, pero era privado. Entre él, yo y los abogados. Lo que venía ahora era público. Y Mateo, que siempre vivió obsesionado con las apariencias, con el qué dirán, con parecer importante y exitoso y envidiable, estaba a punto de descubrir que la imagen que tan cuidadosamente había construido se derrumbaría ante los ojos de todos. Saqué mi teléfono del bolsillo del vestido y lo sostuve frente a su cara. ¿Reconoces esto, Mateo? En la pantalla se veía la grabación de la cámara oculta. Él y Pilar arrodillados en el solar vacío, llorando, escarbando la tierra, gritándose el uno al otro, los vecinos grabando desde las ventanas, Valeria abandonándolos con insultos, la escena completa, en alta definición, con audio cristalino. ¿Qué es eso?, tartamudeó. Esto, respondí con una sonrisa mínima, apenas perceptible. Es un video que ya tiene 200 reproducciones en los grupos de WhatsApp del complejo residencial. Pero eso es solo el aperitivo. Los ojos de Mateo se agrandaron con un terror nuevo, distinto al de la cárcel, el terror de la humillación pública. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, lo que debería haber hecho hace años, cuando me di cuenta de que para ti, yo no era una esposa sino un cajero automático con piernas. Pero ya sabes cómo somos las mujeres enamoradas. Tardamos en abrir los ojos, pero cuando los abrimos, no los volvemos a cerrar. Me dirigí a mi escritorio y abrí la computadora portátil. En la pantalla apareció un correo electrónico que ya había preparado, con destinatarios múltiples. Los contactos, profesionales de Mateo, los miembros de la administración del complejo residencial, los amigos que compartían, los parientes de Pilar en el pueblo, e incluso algunas personas del círculo social de Valeria. El asunto del correo decía, para que no les cuenten una versión diferente. Adjuntos al correo iban la captura de pantalla de la foto de perfil de WhatsApp de Pilar celebrando la boda, el extracto del contrato de préstamo con mi firma falsificada, el certificado pericial que probaba la falsificación, una fotografía del terreno demolido junto a otra del cartel de la inmobiliaria, y el fragmento más revelador del video de la cámara, el momento exacto en que Valeria llama estafador a Mateo y se marcha arrastrando su maleta de marca. No era difamación, no era invención. Eran hechos documentados, pruebas legales y un registro visual de las consecuencias de sus propios actos. Yo no necesitaba mentir ni exagerar. La verdad desnuda era más devastadora que cualquier calumnia. He pensado mucho en esto, Mateo, le dije sin levantar la vista de la pantalla. Durante años tú controlaste la narrativa. Le contabas a todo el mundo que eras un empresario exitoso, que la casa era tuya, que mi dinero era tu dinero, que yo era una esposa obediente y complaciente que existía para servirte. Tu madre les decía a sus amigas que tú me mantenías, que yo era una arrimada. ¿Crees que no me enteraba? Las esposas siempre nos enteramos, Mateo. Simplemente elegimos callar porque creemos que el silencio es amor. Pero el silencio no es amor. Es costumbre. Y hoy se me acabó la costumbre. Le di clic a enviar. El correo salió disparado hacia 37 direcciones. 37 buzones que recibirían, en los próximos segundos, la radiografía completa de quién era realmente Mateo. Un hombre que vivía del dinero de su esposa, que hipotecó su casa sin consentimiento, que falsificó su firma, que se casó con otra mujer mientras la suya lo buscaba, desesperada, y que terminó arrodillado en un campo de tierra roja, mendigando compasión. Mateo se quedó mirándome como si yo fuera una aparición sobrenatural. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua, como un hombre que acaba de entender que no puede esconderse de lo que hizo
porque las pruebas ya circulan por las bandejas de entrada de todas las personas que alguna vez lo respetaron. No, no tenías derecho, balbució. ¿Derecho?, respondí, y mi voz sonó como acero templado. Tú me robaste la escritura de mi casa, falsificaste mi firma, me engañaste durante meses, apagaste el teléfono para que no pudiera encontrarte mientras celebrabas tu boda con otra. Y tu madre escribió en su perfil de WhatsApp que merecías una esposa digna, insinuando que yo no lo era. ¿Y me hablas de derechos? Pilar, desde el suelo, había dejado de llorar. Miraba la pantalla de la computadora con los ojos como platos, comprendiendo, quizás por primera vez en su vida, que las acciones tienen consecuencias que no se pueden controlar con lágrimas de cocodrilo ni con manipulación emocional. Cuando regresen al pueblo, suegra, le dije mirándola directamente, sus parientes ya van a saber lo que usted y su hijo me hicieron. No van a escuchar su versión primero. Van a ver las pruebas. Y las pruebas no mienten, aunque las personas sí. Pilar dejó escapar un gemido ahogado. Se llevó las manos a la boca. Porque ella, que había vivido toda su vida en el pueblo presumiendo de la riqueza de su hijo, del éxito de su familia, de la envidia que causaba entre las vecinas, acababa de comprender que esa fachada se había desmoronado con la misma violencia que las paredes de la casa. «Señor López», llamé sin alzar la voz, «por favor acompañe a estos señores a la puerta. Y asegúrese de que no vuelvan. Si regresan, tiene mi autorización para llamar directamente a la policía». El señor López, flanqueado por los dos operarios, se acercó a Mateo con paso firme. «Vamos, señor. Salga por las buenas o lo sacamos nosotros». Mateo me miró con los ojos húmedos. Buscaba en mi rostro algún rastro de la Alba antigua, la que se conmovía con sus excusas, la que perdonaba sus groserías, la que abría la cartera cada vez que él inventaba una urgencia. Pero esa Alba ya no existía. Había muerto la madrugada en que una foto de perfil de WhatsApp le reveló que su matrimonio entero era una mentira. Y una cosa más, añadí antes de que se dieran la vuelta. Una levísima sonrisa se dibujó en mis labios. «Señora Pilar, ¿recuerda lo que escribió en su estado de WhatsApp hace unos días? Aquel pie de foto tan inspirador bajo la imagen de la boda de su hijo. Déjeme recordárselo». Pilar se quedó inmóvil. Su rostro se drenó del poco color que le quedaba. Imité su tono con una precisión que la hizo temblar. «Disfruten de su nueva vida, porque se merecen todo esto». El silencio fue sepulcral. Nadie respiró durante 3 segundos que parecieron 3 siglos. «Pues bien», concluí, cruzándome de brazos, «disfruten». Me di la vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás. El sonido de mis tacones sobre los peldaños fue lo último que Mateo escuchó antes de que el señor López lo condujera firmemente hacia la salida. A mis espaldas percibí los sollozos de Pilar, las maldiciones ahogadas de Mateo, el roce de la maleta contra el suelo. Pero no me detuve, no me di la vuelta, no sentí la menor tentación de hacerlo, porque la compasión, cuando se dirige hacia quien nunca la merece, deja de ser virtud y se convierte en debilidad suicida. Desde la ventana de mi oficina los vi salir a la acera. Mateo cargaba la maleta con dificultad. Pilar cojeaba descalza porque se le había roto el tacón. El sol de la tarde les caía encima sin piedad. Nadie los esperaba, nadie los recogería. No tenían casa, no tenían dinero, no tenían tarjetas que funcionaran, y a partir de ese momento tampoco tendrían reputación. 3 días después, me llegó la notificación de mi abogado. El correo que envié había generado una reacción en cadena imprevista, pero perfectamente lógica. Los parientes de Pilar en el pueblo, indignados al descubrir que el supuesto viaje para resolver trámites de tierras había sido en realidad una boda secreta financiada con dinero robado, le cerraron las puertas. Literalmente. La prima que siempre la hospedaba cuando visitaba el pueblo le envió un mensaje diciendo que no quería ladrones bajo su techo. Los viejos amigos de Mateo, esos que en las cenas alardeaba de tratar como sus subordinados, dejaron de contestarle las llamadas. El administrador del complejo residencial donde vivíamos publicó un comunicado interno informando que el señor Mateo ya no era residente y que cualquier intento de acceder a las instalaciones sería tratado como allanamiento. La demolición de la fachada física fue obra de las excavadoras, la demolición,
De la fachada social fue obra de la verdad. Un SUV negro se detuvo junto a la acera donde Mateo y Pilar llevaban 3 días sobreviviendo como podían. Lo sé porque yo iba dentro. No fui a buscarlos por compasión ni por nostalgia. Fui porque mi abogado me recomendó entregarle personalmente a Mateo la primera citación judicial, para evitar complicaciones procesales. Bajé la ventanilla. El aire acondicionado del coche rozó los rostros sudorosos y demacrados de Mateo y Pilar como una brisa de otro mundo. Un mundo al que ya no pertenecían. La transformación era grotesca. El traje de marca de Mateo estaba arrugado, sucio, maloliente. Su rostro tenía la barba de 3 días de quien no tiene acceso a un baño. Pilar, la señora Pilar, la que lucía diamantes y brocados en la foto de WhatsApp. Tenía el cabello enmarañado, la piel llena de picaduras de mosquito, los ojos hinchados de tanto llorar. Ya no quedaba rastro de dignidad ni de arrogancia. Eran 2 figuras rotas sentadas, en el borde de la acera, con una maleta llena de ropa de fiesta que ya nadie usaría, contemplando el paso de coches de lujo cuyos conductores ni siquiera los miraban. «¡Alba!», exclamó Pilar cuando me reconoció. Una chispa de esperanza le encendió los ojos. Se arrastró hacia la puerta del coche sin importarle que sus rodillas se rasparan contra el asfalto. «Alba, ayúdame. Sé que eres buena persona. No me dejes así. Llévame contigo. Te prometo que seré la mejor suegra del mundo». Mateo también se levantó. Tenía los ojos enrojecidos. «Alba, por favor». Se me fue la cabeza. «Retira la denuncia. Haré lo que sea para pagar. Pero la cárcel no. Por favor, la cárcel no». Me quité las gafas de sol. Los miré a los dos. Sin odio, sin rencor, sin lástima. Con la misma indiferencia que se le dedica a un extraño que pide indicaciones en la calle. Le hice una señal a mi chofer. Él le entregó a Mateo un sobre marrón por la ventanilla. «Esa es tu primera citación, judicial. Preséntate mañana en la comisaría. Si no lo haces, vendrán a buscarte con una orden de arresto. Y Mateo, lo de la cárcel no depende de mí. Depende de lo que decida el juez cuando vea el expediente completo. Créeme, es un expediente muy extenso». Las manos de Mateo temblaban al recibir el sobre. Vi cómo le flaqueaban las piernas. «Y una última cosa», añadí, permitiéndome una sonrisa apenas perceptible, la sonrisa de quien cierra un capítulo definitivo de su vida. «Señora Pilar, ¿recuerda su famoso pie de foto? Aquel que me dedicó tan generosamente desde su perfil de WhatsApp. Lo tengo guardado, ¿sabe? Lo imprimí y lo pegué en la pared de mi nuevo departamento. Me sirve de recordatorio cada mañana. Dice, y la cito de memoria porque me la aprendí de tanto leerla: «Te mereces todo esto». Pilar guardó silencio. Su rostro palideció al recordar sus propias palabras. «Pues resulta que tenía razón, suegra. Se merecen todo esto. Cada pedazo. Sin esperar». Respuesta. Subí la ventanilla. El cristal oscuro se cerró como un telón al final de una obra de teatro, separando para siempre mi mundo del suyo. Mi chofer aceleró suavemente. El SUV se alejó por la avenida, dejando una nube de polvo en las caras de Mateo y Pilar. No miré por el espejo retrovisor. Para mí, ese espejo servía para ver el tráfico, no para contemplar un pasado que ya había dejado de existir. Esa noche, en mi ático del piso 25, cerré las cortinas, me serví una copa de vino tinto y me senté en el sillón que me regalé a mí misma como celebración de mi nueva vida. La ciudad brillaba abajo, inmensa, indiferente, hermosa. Mi teléfono sonó una vez. Era un mensaje de Beatriz. Vi el correo. Lo compartí con las chicas de la universidad. «Eres mi heroína. Te quiero». Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, era una sonrisa de verdad. No de cortesía, no de resignación, no de disimulo. Una sonrisa que me nacía del centro del pecho, de ese mismo lugar, donde semanas antes había sentido que el mundo se me derrumbaba encima. Porque lo que aprendí durante esos días, y lo comparto con ustedes, amigas, por si algún día les toca vivir algo parecido, es que el dolor no te destruye si decides transformarlo en combustible. La traición no te define si decides que la respuesta sea reconstruirte en lugar de derrumbarte. Y la venganza más elegante no es gritar, ni llorar, ni romper cosas.
La venganza más elegante es vivir bien, con la frente alta, mientras quienes te traicionaron descubren que el mundo entero ya conoce la verdad sobre quiénes son realmente. Mateo y Pilar terminaron durmiendo bajo el porche de una tienda cerrada aquella noche. Supe después, por vecinos que me escribieron, que Valeria los bloqueó de todas las redes sociales y desapareció con un hombre mayor, calvo y con cadenas de oro, abandonando a Mateo con las deudas del anillo de bodas que le compró a crédito. La denuncia penal siguió su curso. El juicio por la falsificación se programó. Las pruebas eran tan sólidas que el propio abogado de oficio de Mateo le recomendó declararse culpable para negociar una pena reducida. Pero eso ya no era mi problema. Yo ya había hecho mi parte. La verdad estaba expuesta, los documentos presentados, las pruebas circulando. Lo que viniera después era asunto de la justicia, de los tribunales y de la conciencia de cada uno. El cielo de Madrid estaba despejado aquella tarde. Un cielo limpio, azul, sin una sola nube. Perfecto para empezar de cero. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire me llenaba los pulmones sin que nada me oprimiera el pecho. Abrí los ojos. El futuro era completamente mío, y sonreí. Epílogo. Pasaron 6 meses. 6 meses que se sintieron como 6 años vividos al revés. En lugar de envejecer, rejuvenecí. En lugar de cargar más peso, me fui aligerando día a día, como un árbol que suelta las hojas secas para que las nuevas puedan brotar con fuerza. Mi negocio de catering creció un 40% aquel semestre. No porque yo hiciera algo distinto, siempre trabajé duro, sino porque por primera vez en años, toda mi energía iba dirigida hacia mí misma. Ya no había fugas. Ya no existía el agujero negro que era Mateo absorbiendo mi dinero, mi tiempo, mi autoestima, mi capacidad de soñar en grande. Ya no estaba la señora Pilar exigiéndome cuotas para su club de amigas, ni haciéndome sentir que mi trabajo era insignificante comparado con la grandeza de ser la esposa de su hijo. Todo lo que producía, todo lo que generaba, todo lo que imaginaba, era mío, completamente mío. Y esa libertad, amigas, tiene un sabor que no se parece a nada que haya probado antes, ni al champán más caro ni al chocolate más fino. Es el sabor de despertar cada mañana y saber que nadie va a robarte el día. Amplié la empresa. Contraté 5 empleados nuevos. Firmé un contrato exclusivo con una cadena de Pecute, Hoteles Boutique, que nos posicionó como el servicio de catering más solicitado del centro de Madrid. Beatriz, mi amiga del alma, me ayudó a abrir una cuenta de inversión donde deposité los ahorros que antes iban a parar al bolsillo sin fondo de Mateo. En 6 meses ahorré más de lo que había logrado ahorrar en 5 años de matrimonio. Las matemáticas no mienten. Mantener a un parásito es el gasto más caro que existe. El ático del piso 25 se convirtió en mi santuario. Lo decoré despacio, sin prisas, eligiendo cada objeto con el cuidado de quien construye un templo. Un sofá color arena que elegí yo sola, sin consultarle a nadie si era lo suficientemente elegante para recibir visitas. Una mesa de comedor redonda, sin cabecera, porque en mi nueva casa no había jerarquías. Plantas en cada rincón, incluyendo las orquídeas de Pilar, que bajo mi cuidado florecieron como nunca. Y en la pared del recibidor, enmarcada en un marco dorado que compré en un mercadillo del Rastro, una captura de pantalla impresa en papel fotográfico, el perfil de WhatsApp de la señora Pilar con la foto de la boda y su célebre frase: «Te mereces todo esto». Cada mañana, al pasar frente a ese cuadro camino a la puerta, le daba las gracias en silencio, porque tenía razón. Me merecía todo lo que tenía ahora. Me lo merecía por haberlo construido 2 veces, la primera con inocencia, la segunda con los ojos abiertos. Del juicio me enteré por mi abogado. Mateo se declaró culpable de falsedad documental tras una negociación con la fiscalía. Le cayeron 2 años de cárcel, con posibilidad de régimen abierto si cumplía ciertas condiciones. No asistí al juicio. No quise hacerlo. No por cobardía ni por indiferencia, sino porque ya no me correspondía ser público en su derrumbe. El correo que envié con las pruebas a sus conocidos cumplió su función: desenmascararlo ante quienes le importaba impresionar. A partir de ahí, la justicia tenía sus
propios mecanismos y yo tenía mi propia vida que atender. El divorcio se resolvió más rápido de lo esperado. Mateo no tenía ni abogado privado, ni argumentos, ni bienes que disputar. La sentencia fue limpia. Separación total de patrimonios, sin pensión compensatoria para ninguna de las partes, sin derechos compartidos sobre mis negocios ni propiedades. Mi abogada, porque sí, cambié a un despacho dirigido por mujeres, y fue la mejor decisión profesional de mi vida. Me dijo que en sus 20 años de carrera nunca había visto un caso tan claro. Mateo llegó a la audiencia con ropa prestada. No me miró ni una sola vez. Firmé los papeles con la misma mano que un día firmó el acta de matrimonio. Pero esta vez, la firma no me tembló. De Valeria supe poco, y nada, lo justo. Apareció unas semanas después del escándalo en una historia de Instagram, recostada en el yate de un hombre mayor, calvo, con cadenas de oro gruesas como sogas. Había cambiado de ciudad, de apellido, en redes sociales y de víctima. Su perfil decía que era emprendedora y viajera del mundo. Yo sonreí al verlo. Algunas personas nunca cambian, solo cambian de escenario. Y el siguiente hombre en su lista descubriría tarde o temprano la misma verdad que descubrió Mateo, que Valeria no era una compañera, era una depredadora con pestañas postizas y tarifas ocultas. De la señora Pilar, en cambio, supe más de lo que hubiera querido. Los chismes del pueblo llegaban a Madrid con la velocidad de un tren de alta velocidad. Según me contaron, regresó al pueblo con lo puesto y una maleta llena de vestidos de fiesta que ya nadie le envidiaba. La comunidad, que había recibido mi correo con las pruebas adjuntas, la trató con la frialdad que se le reserva a quienes traicionan la confianza ajena. Las amigas del club que ella financiaba con mi dinero dejaron de invitarla. La prima que siempre la hospedaba le cerró la puerta en la cara. Terminó viviendo en la casa vieja del pueblo, esa, que estaba a punto de derrumbarse antes de que yo llegara con mi dinero a levantar un palacio sobre sus cimientos podridos. El ciclo completo. Salió de una ruina y volvió a ella. Solo que esta vez no habría ninguna alba tonta esperando para rescatarla. ¿Sentí lástima? Sería mentirosa si dijera que no. Hubo una noche, una sola, en que me desperté a las 3 de la madrugada con un dolor en el pecho que me asustó. No era un infarto, era el fantasma de la compasión que intentaba regresar. Me senté en la cama, encendí la luz y me obligué a recordar. Recordé las 7 noches sin dormir buscándolos desesperada. Recordé la foto de WhatsApp. Recordé la frase de Pilar. Recordé la firma falsificada. Recordé los 2 millones de euros evaporados. Recordé las mentiras, los engaños, las humillaciones calladas, los años invertidos en sostener a una familia que me veía como un instrumento financiero con forma de mujer. Y la lástima se disolvió como azúcar en agua caliente. No porque yo fuera mala persona, sino porque la compasión tiene un límite, y ese límite se llama justicia propia. No puedes salvar a quien eligió conscientemente destruirte. No puedes sentir pena por quien celebró tu dolor con champán y diamantes prestados. Apagué la luz. Dormí como una piedra el resto de la noche. Hubo un detalle que no les conté hasta ahora. Algo pequeño, casi insignificante, que sin embargo me marcó más que cualquier otro momento de toda esta historia. Fue un domingo por la mañana, unas semanas después de que todo terminara. Yo estaba desayunando en una cafetería del barrio de las Letras, leyendo el periódico en papel, un lujo dominical que me había regalado, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Mateo. Decía, textualmente, «Tenías razón en todo. Lo siento. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que lo sé». Me quedé mirando la pantalla un largo rato. El café se me enfrió entre las manos. Pensé en responder. Pensé en bloquearlo. Pensé en reenviar el mensaje a Beatriz para que nos riéramos juntas. Pensé en muchas cosas durante esos 3 minutos que duró mi duda. Al final, no hice ninguna de esas cosas. Simplemente dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, le pedí al mesero otro café con leche caliente y seguí leyendo el periódico. Porque hay mensajes que no merecen respuesta. No por crueldad, sino porque responder sería concederle a alguien un espacio en tu presente que ya no le corresponde. Mateo pertenecía al pasado, y el pasado es un lugar que yo visito de vez en cuando para recordar lo que aprendí, pero donde ya no vivo. A veces,
cuando anochece y la ciudad de Madrid se enciende debajo de mi ventana como un mar de luciérnagas eléctricas, me sirvo una copa de vino, me siento en el sillón y pienso en la mujer que fui. Aquella alba que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de un hombre que no la valoraba, que trabajaba 14 horas diarias para mantener una casa donde la trataban como sirvienta, que lloraba en el baño a escondidas cuando Pilar la humillaba y Mateo miraba hacia otro lado, que confundía la sumisión con el amor y el sacrificio con la entrega. No la juzgo, no la critico, no me avergüenzo de ella, porque esa mujer hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento. Y cuando supo más, hizo algo diferente. Eso es todo. Eso es suficiente. Lo que sí sé, y esto es lo último que quiero decirles, amigas, antes de cerrar esta historia que les abrí de corazón a corazón, es que no existe dolor que no pueda transformarse en fuerza si decides que así sea. Que no hay traición tan grande que pueda destruir a una mujer que se niega a quedarse en el suelo. Que la dignidad no es algo que te dan los demás. Es algo que tú decides conservar incluso cuando el mundo entero parece empeñado en arrancártela. Y que a veces, solo a veces, el karma no necesita esperar. A veces llega puntual, vestido de granate, con tacones de aguja y una carpeta amarilla llena de pruebas. A veces el karma tiene nombre de mujer. El mío es Alba. Y esta fue mi historia.